Señor les bendiga, mis hermanos. Llegó el momento de escuchar su palabra, amén. Así que espero que el Señor hoy use los medios, los instrumentos para ser nuevamente, como decía nuestro hermano, exhortado, animado, consolado y recordar, mis hermanos, que aunque las palabras que se llegan a escuchar pueden ser un tanto difíciles, pero vienen de un Padre amoroso que nos ama. Y por cuanto nos ama, Él cuida de lo mejor que tenemos. Y esto es, mis hermanos y hermanas, nuestra relación con Él. Así que quisiera que me acompañara a leer el pasaje que hoy se estará predicando, Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 hasta el versículo 21. Si ya estamos ahí, les invito a ponerse en pie y así leemos juntos la palabra del Señor y oramos. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción hace de personas, juzgad según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ha destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Señor, damos gracias a ti por tu palabra y por tu verdad. Y queremos en este momento encomendarnos a ti para que tú nos hables, para que tú nos exhortes a través de estos versículos. Danos humildad, oh Dios, para escuchar tu palabra. Y permítenos desear, luego de esta predicación, poner en práctica lo que hemos escuchado. Que deseamos en esta mañana, luego de la predicación, ir al trono de gracia para buscar misericordia y gracia, para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Una vida que glorifique y exalte tu nombre. Te lo pedimos, oh Dios. Usa los instrumentos en esta mañana. Usa a este instrumento de barro. Permíteme comunicar con fidelidad y gracia tu palabra, y a mis hermanos escuchar con oídos atentos y un corazón dispuesto, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y amigos, pueden sentarse. Sin lugar a dudas, las relaciones humanas son a veces complicadas y muy difíciles de llevar. Pero tenemos que reconocer, mis hermanos, que el nivel de dificultad se incrementa de una manera muy especial cuando esta relación es entre personas del sexo opuesto. Hablo de una relación entre un hombre y una mujer. O si no, que lo digan mis hermanos y hermanas que están casados.
Yo, como sabrán muchos, yo no estoy casado, pero sin embargo, sí convivo con 2 mujeres todas las semanas en mi casa. Y a veces me da la sensación, mis hermanos, de que parece que hombres y mujeres dominan o usan un lenguaje algo distinto. Por lo tanto, se suscitan malentendidos, decepciones, por no cumplir las expectativas o respuestas que se esperarían por alguna obra o algún hecho acontecido. Quizás si meditas un poco, puedes recordar la última discusión o inconveniente con tu esposo o esposa, o quizás ese malentendido que tuviste con uno de ellos. Imagínate una mujer, en este caso, que se esfuerza en hacer un buen almuerzo, se lo da a su marido y su marido viene en cambio preocupado no por el almuerzo o lo excelente del almuerzo, sino por el hambre que tiene. Se sienta apresuradamente en su mesa, comienza a ingerir alimento y la esposa comienza a decir, mi amor, ¿y cómo está la carne? Sí, sí, está bien. Mi amor, ¿y qué te ha parecido? No sé, la forma como hoy te recibimos. Bien, el hombre no se da cuenta lo que la mujer quiere y desea. La mujer busca un cumplido. La respuesta esperada por la mujer no es otra cosa que agradecimiento y alegría. Pero en cambio el hombre está preocupado por el hambre que desea saciar. Hermano, ¿a dónde voy con todo esto? Bueno, lo que quiero decirte, mi hermano y hermana, es que tenemos una relación mucho más importante y mejor. Y esta relación es la que tenemos con Dios. La más importante que podríamos tener, y déjame decirte, hombre o mujer, que no sabes comunicarte claramente con aquel que es tu cónyuge, que Dios no es así. Hermanos y hermanas, Dios no es así. Porque en cambio, Dios sí comunica con claridad y firmeza lo que Él requiere de nosotros, lo que Él espera de nosotros. Y lo hace en forma de imperativos. Y estos, mis hermanos y hermanas, se hallan en las Sagradas Escrituras. ¿Quieres saber qué espera Dios de ti, de mí? Ve a la Escritura, abre tu Biblia. Y en particular este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, tiene muchos imperativos. Pero el imperativo más importante de nuestro pasaje es el siguiente. Sed santos. Sed santos. Por esta razón, el argumento que pretendo presentar o desarrollar en esta mañana es el siguiente. Tenemos que vivir en santidad por la gracia que hallamos en Cristo. Repito, tenemos que vivir en santidad por la gracia que hallamos en Cristo. En el bosquejo homilético estaremos del versículo 13 hasta el versículo 16. Sed santos. Y en la segunda parte, santidad en temor con gracia, del 17 hasta el versículo 21. Santidad en temor con gracia. Y el título de este sermón es, tienes que ser santo. No sé si se dan cuenta, pero el título es como demandativo, ¿no? No es como que te lo sugiere. Si quieres ser santo, no, tienes que ser santo. Y para ver por qué razón es tan imperativo esto, vayamos, mis hermanos, a la primera división, al primer punto de este pasaje, sed santos, del 13 al 16. Cuando comenzamos a leer el versículo 13, hay una palabra que no podemos ignorar, porque es una palabra muy importante, y es el por tanto. En las cartas del Nuevo Testamento, esta palabra es usada para señalar
unas aplicaciones o una aplicación que se toma a la luz de las verdades que anteriormente han sido expuestas, han sido predicadas, han sido anunciadas, han sido argumentadas. Porque por lo tanto, la pregunta importante a hacerse, ¿qué es lo que el apóstol Pedro ha dicho anteriormente? Pues bueno, mis hermanos, cuando vamos a este contexto literario, versículos anteriores, nos percatamos que en el versículo 3 hay una alabanza al Señor. Y la alabanza es, según Pedro, por la grande misericordia, dice el apóstol Pedro, por habernos hecho renacer por la resurrección de Jesucristo. Pero no es solamente eso, mi hermano. Más adelante, en el versículo 4, dice que Dios es alabado por la herencia incorruptible e incontaminada, inmarcesible, que ha sido guardada, ha sido reservada para nosotros en los cielos. Versículo 5 dice que esta grande misericordia se traduce en que hemos sido guardados por el poder de Dios. Versículo 6 al 7. Pero dice que Dios debe ser alabado porque nuestra fe, aún en la prueba y la aflicción, Dios la perfecciona para que en el día en que Cristo regrese sea gloriosa, sea perfeccionada y dé honra y gloria a aquel que viene. Hermano, Pedro alaba al Señor porque también se recibe la gracia de amar a Cristo sin haberle visto. Versículo 8. También Pedro dice, Dios sea alabado porque Dios también ha hecho algo glorioso para nosotros, su iglesia, y es que ha guardado los misterios para nosotros. Aquellas verdades, dice el apóstol Pedro, del 10 al 12 de este mismo capítulo, que ellos administraban, dice el apóstol Pedro, que eran administradas para nosotros, su iglesia. Ellos veían de lejos lo que nosotros ahora, hoy recibimos por la gran misericordia de Dios. Hermano y hermana, considera que estas son las grandes misericordias de Dios que por su gracia nosotros, su iglesia, recibimos. Ahora, ¿por qué es importante todo lo que acabamos de decir? Porque ahora el apóstol Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, por tanto, sed sobrios, por tanto, esperad, por tanto, sed santos. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque el ser santos es la respuesta de todo verdadero receptor de la gracia y la misericordia de Dios, que se da por medio de Cristo Jesús. Hermano, es la respuesta que Dios espera de nosotros. Y es que hoy podemos decir con fe y certeza que por Cristo hemos recibido todas esas bendiciones. Entiendo que entre nosotros como hombres pueden haber tanta confusión y malentendidos, pero en cambio Dios es claro y nos enseña y nos muestra cuál es la respuesta que nosotros los creyentes, si somos realmente cristianos, somos pueblo de Dios, porque hemos recibido la misericordia de Dios, debemos responder ante Él. Pero hay otros imperativos, y quiero decirte que estos imperativos que rodean el pasaje clave de este sermón, que es el versículo 16, versículo 15, estos están bajo el señorío del principal, el ser santos. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque los demás imperativos implican o tienen que ver con la santidad. Vayamos al primer imperativo, allá en nuestro versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Creo que esta palabra ceñir no es una palabra quizás familiar para nosotros, pero es una palabra, mi hermano, que significa rodear o apretar cinturón.
Era una acción de asegurar algo para cierta acción, movimiento o tarea. En los tiempos antiguos en los cuales se citaba esta palabra, sí era conocida y muy familiar, porque esto era relacionada con el ceñirse la túnica para moverse con mayor rapidez y facilidad. Yo no sé, mis hermanos, si han tenido la oportunidad de visitar a nuestro hermano Magallanes allá en su parcela, pero aquellos que han ido saben qué tienen que hacer para poder llegar a la parcela del hermano. Y hay alguien acá que sabe también qué hay que hacer. Hay que de alguna manera ceñirse el pantalón. Hay que la bota, doblársela lo más alto que puedas para pasar y no mojarte la ropa. Hermanos, es la idea que tiene este pasaje. Debemos ceñirnos. Pero en este caso no habla de una ropa, no habla de una túnica o un pantalón o una falda que facilite nuestro movimiento. Estamos hablando acá de nuestros pensamientos. Dice, ceñid el lomo de vuestro entendimiento, de lo que piensan mis hermanos. Quiero decirte, hermano, que nuestros pensamientos son importantes en nuestra vida de santidad. Tenemos a veces separar el pensamiento de la santidad porque creemos que la santidad es solamente externa. Sin embargo, aquí lo que Pedro está diciendo es que nuestros pensamientos deben ser disciplinados para vivir, mis hermanos, a la luz de las prioridades bíblicas. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que el mensaje de la palabra de Dios, su verdad, deben gobernar aún nuestros pensamientos. Quizás tú puedes pensar y decir, yo no he pecado porque no he robado y no he matado a nadie. Sin embargo, Jesús nos enseña que el pecado tiene sus raíces no en la superficie de nuestros actos, sino que están en lo profundo de nuestros corazones. Hermano, la santidad tiene que ver con nuestro pensamiento también, lo que pensamos, lo que anhelamos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente es el centro de operaciones. Todo lo que hacemos, antes de hacerlo, pasó por nuestros pensamientos. Hermanos, yo antes de agarrar algo, incluso caminar, lo pienso. ¿O ustedes no lo hacen? Antes de ir a trabajar mañana o hacer cualquier cosa, tú lo piensas primero. Y tú crees, hermano, que aquel hombre que fornica y queda en la cama con una mujer que no es su esposa, esa lucha no la libró primero en su mente. Nuestras mentes son importantes, hermanos. Por lo tanto, también deben ser santificadas, deben ser disciplinadas por la palabra del Señor. Cuando entendemos esto, te das cuenta que la obligación de estudiar y escudriñar las Escrituras constantemente no es solamente para los que predican el sermón el día domingo, sino para todos los creyentes que realmente buscan y anhelan una vida santa, una vida piadosa. Porque también nuestras mentes, nuestros pensamientos necesitan ser santificados. ¿Recuerdas cómo Jesús reta y confronta el pecado de los fariseos y escribas? Les dice, aún ustedes fornican y adulteran, porque aunque no se acuestan en ella en la cama, dice el Señor, que aún deseándola en vuestro pensamiento, ya habéis cometido el pecado. Pues bueno, hermano, eso anticipa todo pecado que podamos cometer. Antes de cometer el acto, ya lo cometimos en nuestros pensamientos. Por lo tanto, aquí se llama a la iglesia, se llama a una vida sobria. Sabemos que la sobriedad es lo contrario a la embriaguez, que es no tener control de nuestro cuerpo, sino es estar en un estado débil y vulnerable.
En este sentido, lo que Pedro está diciendo es que debemos ceñir, disciplinar nuestros pensamientos para que estos sean totalmente sobrios, o sea, llenos de entendimiento y de una mente que es disciplinada por convicciones y no meramente por deseos y pasiones de la carne. ¿Sabes por qué todo esto es importante, mi hermano? Porque el apóstol Pedro tiene en mente algo y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres saber si realmente para ti y para mí es una prioridad la santidad, pregúntate si esperamos la venida de Cristo Jesús. Creo que a veces estamos de un extremo en otro. Debido a que muchas iglesias siempre se la pasan diciendo todos los días que Cristo viene porque se cayó una torre o porque hubo COVID y otro tipo de eventualidades. Nosotros decimos como que, wow, esa postura es un poco escapista del mundo, porque en vez de hacer el trabajo del reino en la tierra, ya quieren irse, ya se quieren ir. Sabemos que obviamente esta postura tiene sus consecuencias y obviamente no es ser sal de la tierra como el Señor nos manda, pero hermano, tampoco hemos sido llamados a vivir cada día como si Cristo no viniera. El esperar la venida del Señor nos prepara y nos capacita para vivir una vida santa en el día presente. Hermanos, porque si esperamos la venida del Señor, esperamos lo que con Él viene, la gracia completa. Yo no sé, mi hermano, si tienes la oportunidad que los días domingos sea realmente un día especial. No sé si para ti el día más especial y el día en el cual más te gozas es el día domingo, pero para mí sí. Es un gozo especial, particular, el que se experimenta el día del Señor con los hermanos en la comunidad de gracia, el poder compartir la palabra, el poder exhortarnos, el poder animarnos. Es un gozo único. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo hoy el día del Señor, lo que viviremos por la eternidad, mi hermano. La comunidad de santos alabando y exaltando el nombre del Señor ante un Dios santo y glorioso. Es por eso que el día domingo es el mejor día de la semana. Pero si tu corazón realmente se goza con esto, que sabemos que no es perfecto del todo, entonces nuestros corazones desearán algo mucho mejor. Y eso mejor, mis hermanos, vendrá con Cristo. Cuando Cristo venga, pues tú has dicho que vendrá. En esa su venida gloriosa, dice que vendrá por completo la gracia que Él nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado y sea revelado. El mundo se burla de la iglesia cristiana. De seguro se burlan de ti. Dice, ese cristiano está loco. Habla, sirve, vive para alguien que yo no veo. Pues déjame decirte, amigo y amiga, que ese día dice la palabra del Señor que todo ojo lo verá. Y toda rodilla se doblará ante su presencia. ¿Sabes qué debería producir eso en nosotros? La realidad de la venida del Señor debe producir, mis hermanos, santidad. Por eso la palabra ¿cómo? Ok, esperamos, pero ¿cómo esperamos? Esperamos en santidad, por eso involucra o señala el que debemos vivir esperando la venida del Señor como hijos obedientes. ¿Sabías que Efesios capítulo 2, versículo 2 habla de los hijos de desobediencia? Y dice que esto era nosotros en otro tiempo y estamos perdidos. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que el fruto característico de aquellos que se pierden es la desobediencia y la rebeldía ante el Señor, ante Dios. Caso contrario, entonces, aquel fruto característico de los verdaderos hijos de Dios es que estos obedecen al Señor.
Y hermano y hermana, es imposible la santidad sin obediencia. A veces decimos, quiero ser santo, quiero honrar más al Señor. Pero hermano, ¿obedece su palabra? Cada vez que se predica la palabra, te pregunta, Señor, ¿qué me quieres decir esta mañana? ¿Qué me estás diciendo para yo luego ir y responder en obediencia a tu voz? Un verdadero hijo de Dios es un hijo obediente. Es alguien que desea y anhela conformarse a la voluntad de Dios. Y es movida, mi hermano y hermana, por el amor, más que por una obligación. Tú dices, pero ¿cómo que el amor mueve la obediencia? Hermano, recuerda que esta es la respuesta de haber experimentado y haber recibido las abundantes gran misericordias de Dios. Si realmente hemos experimentado y nos gozamos y nos alentamos la salvación que hemos recibido de parte de Él, responderemos de esta manera, en obediencia. Y la obediencia da como resultado una vida que decide obedecer a Dios, la palabra de Dios, para negarse a obedecer los deseos y pasiones de la carne. Aquí hay un llamado positivo, también acompañado de un llamado negativo. Y esto es así, mis hermanos, porque estas dos cosas suceden de manera automática o en un sentido sucede en el mismo momento en el cual se hace una de ellas. Cuando decimos sí al Señor, decimos no a nuestro pecado. Y cuando metamos un poco en esto, mis hermanos, tenemos que recordar que en otro tiempo nuestra vida para nada era parecida a la que tenemos hoy. El apóstol Pedro le dice a los hermanos, obedezcan al Señor, no conformándose a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hermanos, si quieres saber qué es lo que Dios espera de ti y de mí en la santidad, es todo lo contrario a lo que antes éramos cuando no teníamos al Señor. Hermanos, tenemos que admitir que si esta advertencia y llamado es serio, es porque todavía luchamos con la desobediencia en nuestros corazones. Y aún todavía, sin embargo, aunque por gracia hemos sido salvados, todavía por esa misma gracia debemos ser ayudados para obedecer la palabra de Dios. Pero mira cómo el apóstol Pablo sigue explicando de que esto era así por nuestra ignorancia. El no conocer realmente a Dios, el no conocer a Cristo, el no conocer el Evangelio, por lo tanto nos llevaba a vivir una vida corrupta y una vida de pecado. Cuando aquí se habla de los deseos, se habla de esas pasiones dominantes del pecado, de esa sed del mal y perversión. Habla de eso, mis hermanos. Para Pedro era imposible que un hombre que ha sido rescatado y salvado por gracia aún todavía viviera de la manera en que vivía antes. Antes bien, dice el apóstol Pedro, ustedes han sido llamados a ser santos, porque aquel que os llama, dice el apóstol Pedro, Él es santo. Él es santo. Creo que este punto, hermano, es el punto climático y más elevado del pasaje. Porque nos hace entender de que la santidad, mi hermano, es un imperativo. No viene de la boca del apóstol Pedro. La santidad es un imperativo que viene de Dios mismo. Hermano, si nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, entonces tenemos que recordar y tener que entender que la santidad es necesaria.
Lo que vemos en estos dos versículos, versículos 15 y 16, es lo siguiente. Primero, tener una relación con un Dios santo requiere santidad. Dios lo dice, sé santo porque yo soy santo. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, Pedro está citando un pasaje o pasajes del Antiguo Testamento. Levítico 11, de 44 al 45 y Levítico 19, 2. Y esto es muy especial, el que Pedro haga esto. Cuando usted lee estos pasajes, usted se da cuenta que las palabras textuales están ahí, pero están rodeadas de una cantidad de exigencias en cuanto a la forma como deberían alimentarse, la forma como debían conducirse. Y usted y yo, hermano, entenderíamos que la forma como se alimentaban ellos no es para nada parecida a la forma como nos alimentamos nosotros hoy día. Los alimentos que Dios les decía, no coman, son alimentos que nosotros hoy día comemos. Realmente, ¿qué quería Dios comunicar a su pueblo, mis hermanos? Era que ellos tenían que ser un pueblo diferente, porque tenían una relación con un Dios diferente. Hermanos, los dioses paganos no tenían estos requerimientos. Para nada eran parecidos al Dios de Israel. Por lo tanto, su vida no podría ser parecida o similar a la de aquellos que eran paganos, que adoraban a dioses ajenos, extraños, puesto que estos habían conocido a un Dios vivo y verdadero, al único y verdadero Dios. En este sentido, si el apóstol Pedro cita este pasaje, lo que está diciendo es lo siguiente: hermanos que están siendo perseguidos, hermanos que están en Asia Menor, ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son la Israel de Dios, que también es llamada a ser santa. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios cambia de parecer? O incluso que sus motivaciones y deseos, su carácter cambia? No, no cambia, ni jamás cambiará. Y por esta razón el apóstol Pedro cita el Antiguo Testamento para decirle, hermanos, Dios los llama a ustedes a la santidad. Entonces, mis hermanos, si Dios no cambia en su parecer, ni pensar, ni en sus deseos y voluntades, entonces tenemos que reconocer y entender que Dios aún todavía en el siglo XXI, en la iglesia Roca Eterna, nos llama a ser santos. Este imperativo llamado es atemporal, no tiene un tiempo de expiración. Dios siempre va a requerir santidad porque nuestro Dios es un Dios santo. Creo que algunos tenemos una idea equivocada de la gracia de Dios. Creemos que gracia es ser salvo no por nuestras obras, sino por lo que Dios ha hecho. Y eso es cierto, mi hermano. Pero debemos también considerar que aunque por nuestras obras no somos salvos, no por esto no son importantes para Dios. Claro, mis hermanos, que por nuestras obras no somos salvos. Ha sido por su gracia, ha sido por su misericordia. Pero mis hermanos, a Dios le importan nuestras vidas y qué hacemos con ella. Olvidamos que sí, Dios nos ha salvado por gracia, pero también este Dios es un Dios justo. Es un Dios que juzga con justicia. No podemos olvidar que este Dios es un Dios también juez. Y es lo que dice nuestro versículo 17. Vayamos al segundo punto. Santidad en temor con gracia. Quisiera demostrar en esta parte, mis hermanos, como lo dice el título, que la santidad requiere el temor, pero este temor va acompañada con gracia que proviene de parte de Dios. Este pasaje en particular, estos versículos, creo que brindan esperanza para aquel que reconoce que no es santo como debería serlo.
Es que el apóstol Pedro dice, y si ustedes invocan por Padre aquel que hace sin acepción de personas y juzga según la obra de cada uno, entonces dice el apóstol Pedro, conducíos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y quisiera que tomen en cuenta la palabra todo el tiempo, porque es la misma expresión usada en el versículo anterior cuando dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Quizás en nuestras iglesias con doctrina bíblica y hasta reformada, nuestro problema no es el que no se predica sobre la santidad de Dios, sino que la práctica de la misma es pobre en nosotros. Hermanos, el Señor nos dice, sé santos. No solamente el domingo, no solamente el día viernes, no solamente en tu pequeño devocional diario o en el momento en el cual te reúnes con tu familia en el altar familiar. Hermanos, el Señor dice, en todo tiempo debe andar con temor, en todo tiempo debe ser santo, en toda vuestra manera de vivir. ¿Y sabes qué implica esto, mi hermano y hermana? Que debemos mostrar el carácter de Dios, su santidad, en todo lugar, en toda circunstancia. Hablo de nuestra familia, hablo de nuestro trabajo, hablo de nuestra iglesia local, hablo incluso de nuestras relaciones y amistades, en nuestros pensamientos y deseos y voluntad. En todo esto debemos ser santos. Debemos ser santos. Y para esto, mis hermanos, necesitamos vivir una vida llena del temor de Dios. La diferencia entre un hombre que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, a uno que lo sabe y lo hace o lo practica, es el temor. Creo que ya se ha hablado muchas veces que el temor no hablamos de un miedo. Me temo que muchos cristianos son movidos por el miedo y no por el temor. El miedo es temporal. El miedo lo podrás tener en este momento, diciendo, Señor, perdóname, he hecho las cosas muy mal, necesito de tu gracia porque si no, no soy tu hijo. Si no soy tu hijo, me voy al infierno. En cambio, el temor permanece. En cambio, el temor se sostiene. ¿Por qué? Porque el temor no depende de las circunstancias o la presión que algún hombre o algún sermón parece colocarme encima o en mi conciencia. El temor, en cambio, no depende de las circunstancias o momentos que vivimos, sino más bien dependen del carácter inmutable de Dios. Y si Dios no cambia, entonces yo no dejo de temer. Porque si Dios es santo y ha dicho que Él es santo y siempre es santo y será santo por la eternidad, entonces Dios espera de mí siempre santidad. Y eso llega a invadir tanto mi corazón y mi alma que no puedo hacer nada sin preguntarme primero si esto honra y glorifica el nombre de Dios. Hermanos, vivimos así de esta manera, de esta forma cada día de la semana. Cuando te preguntas esto, creo que te das cuenta y dices, ¿cómo hago? ¿Qué hacemos? Ahí en ese momento es donde el Señor nos brinda algo de esperanza, mis hermanos. Porque no creo, no pienso que alguna persona en este lugar o que me escucha pueda decir, yo cumplo con los requisitos, yo sí soy tan santo que Dios se sorprende. Tan santo que Dios me felicita cada mañana y cada noche dice, oh hijo, lo estás haciendo maravilloso, lo estás haciendo muy bien. No, mis hermanos, no. Todo, absolutamente todo
Es por gracia. Y no son por nuestros méritos y obras y esfuerzos. Y mira por qué. Versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Está hablando obviamente del principio, Adán y Eva, la rebeldía y la desobediencia trae consigo el cáncer del pecado que consume y mata todo, que todo lo separa de Dios. Recuerda, Romanos lo dice claramente, que ellos pecaron y ese pecado, la consecuencia del pecado que es la muerte, ha venido a todo el mundo. Pero mira lo que él sigue diciendo. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh hermano, qué consuelo es saber que cuando Cristo estuvo en la cruz muriendo, recibiendo la vergüenza de los hombres pecadores corruptos que nada son ante Él, Él también lo hacía por nuestra santificación, lo hacía por nuestra santidad. Es un gran consuelo y por eso como el apóstol Pedro dice de esta manera, es preciosa la sangre de Jesús. Porque su sangre, mis hermanos y hermanas, no fue derramado en vano. No lo fue. ¿Recuerdas la palabra de Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Qué dijo? Dijo, consumado es. Estas palabras lo que significan, hermano, es que la obra que el Padre le había encargado al Hijo, el Hijo ahora puede decir, terminé. Pero no solamente es eso, también dice, terminé una obra perfecta, una obra completa. Lo que Jesús dice es que Él ha hecho todo lo necesario para cumplir el propósito eterno de Dios Padre de salvarnos por medio de su Hijo. Y cuando hablo de salvación, la palabra lo habla en un sentido completo, mis hermanos. No solamente habla de ese momento en el cual tú y yo creímos para salvación, también habla de nuestra santidad progresiva, de nuestra vida de santidad. Lo que quiero decirte, hermano, es que la obra de Cristo, según Jesús, es suficiente, es perfecta también para permitirnos a nosotros hoy vivir una vida santa. Hermanos, aún nuestra vida de santidad, de santificación, es posible por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios. Pero dice, por ese sacrificio, por esa sangre derramada, ustedes fueron rescatados, fueron sacados, fueron arrancados de esa vana manera de vivir. Cuanto más preciosa sea para nosotros la sangre de Cristo, más terrible y horrible serán nuestros pecados. Cuanto más valoremos la gracia del Señor, más indignos nos sentiremos de ella, pero a la vez un deseo que solamente Dios produce en el hombre de vivir para su gloria, le llevará a buscar cada día honrar a Dios. Y esa honra, mi hermano y hermana, según el pasaje, se halla en vivir una vida santa. Recuerda lo que hablamos hace unos domingos atrás. El mismo apóstol Pedro dice que somos su pueblo, somos una nación santa, apartada, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Si hay una categoría en la cual podemos recoger y agrupar todas las virtudes de Dios, es la santidad. Porque Dios es santo, santo, santo. Su amor es santo. Su voluntad es santa. Su soberanía es santa. Dios es santo en todo, mis hermanos. Y todo esto es así para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Esto es así, mis hermanos, para que nuestra fe y esperanza estén colocadas en Dios. ¿Sabes por qué hay tanta decepción en nuestros corazones como cristianos? Porque fallamos, hermanos, porque pecamos y nos volvemos a resbalar y caemos nuevamente y decimos esta semana sí lo voy a hacer. Esta semana sí me voy a congregar. Pasada semana no lo hacemos. Esta semana sí voy a orar más al Señor. Esta semana sí voy a leer más mi Biblia. No lo hacemos. Lo hacemos una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y luego venimos así súper derrotados y decimos como que es que no puedo, no lo puedo hacer. Cuando nos dicen, hermano, hey, esa forma de hablar, hey, hermano, tienes que hablar con el otro hermano, pregúntale cómo está. Decimos, es que yo no soy así. Yo soy diferente. Yo no soy de esa gente que habla que con las otras personas. ¿Te das cuenta, mi hermano, que el principal obstáculo para nuestra vida de santidad y piedad somos nosotros mismos? Porque según este pasaje, lo que Pedro nos está invitando a ver es que esta responsabilidad de ser santo ante Dios nos debe llenar de temor, pero también nos debe llenar de gozo y alegría, porque Dios nos dio las herramientas. Dios nos da de su espíritu, nos da de su gracia para que vivamos esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Al final lo que realmente pasa es que en este proceso de santidad, de santificación progresiva, tendemos a dejar de esperar, confiar y depender de la gracia de Dios para hacer todo lo que sabemos que tenemos que hacer. No, mis hermanos, Dios hizo todo de una manera tan especial y única, en la cual aquel hombre o aquella mujer que puede ser para nosotros tan santo o tan ejemplar o digno de seguir, Él pueda decirnos a nosotros, hermano y hermana, yo soy también débil. Y lo que soy, no lo soy por mí, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que hemos recibido, nos lleva al altar ante la presencia de Dios. Porque Dios dice, quien le resucitó a los muertos, le ha dado gloria, lo ha honrado para que nuestra fe y esperanza estén colocadas en Dios. El final de todo eso, de tener una vida santa, una vida piadosa, no es la vanagloria y exaltación de los esfuerzos humanos, sino la exaltación y la gloria de aquel que por su abundante misericordia y gracia nos ha entregado a su Hijo, para que su sangre derramada nos hiciera libres del pecado. Podemos ser santos, mis hermanos, porque un cordero, un sacrificio santo, fue ofrecido ante la presencia de Dios. Y estas verdades deben exhortarnos, motivarnos y hacernos observar, como meditábamos esta semana el día viernes, que sin Jesús, sin Cristo, nada podemos hacer. Quisiera, mis hermanos, terminar esta predicación con aplicaciones. La primera aplicación es para mis hermanos. Amada iglesia, si somos iglesia,
es porque hemos sido receptores de la abundante gracia de Dios. Si somos iglesia, es porque hemos sido receptores de la abundante gracia de Dios. Por tanto, nuestra respuesta debe ser una vida santa, sin olvidar en quién está nuestra esperanza. Hermanos, si realmente consideráis que has recibido la gracia de Dios, la misericordia de Dios, entonces vivamos en santidad. Hermano, nuestro llamado a la santidad no es un llamado parcial, es un llamado a una vida santa completa. Y por esta santidad, Cristo derramó su sangre. No podemos, hermanos, practicar el pecado con nuestra vida pasada. Necesitamos recordar que por cada pecado que cometemos, alguien murió y se entregó para salvarnos de la condenación y perdición que merecemos por cada uno de ellos. Querido amigo, amiga en este lugar, Dios es juez. Dios juzgará a cada hombre según sus obras, como dice el pasaje en el versículo 18. ¿Han sido tus obras justas ante un Dios santo? Solo por medio de la sangre del perfecto Cordero, Cristo Jesús, puede ser rescatado como nosotros fuimos rescatados. Puede ser sacado de esa vida viciada, esclavizada por el pecado. Por lo tanto, hombre o mujer, arrepiéntete y ven a Cristo antes que sea demasiado tarde y te toque compadecer ante el tribunal del Dios justo, no habiendo sido limpiados de tus pecados. Pecados que te van a condenar por la eternidad. Oremos, mis hermanos, y demos gracias al Señor por su palabra, por su verdad. Porque estas palabras que hemos escuchado hoy vienen de un Padre que nos ama. Gracias, Señor, por tu palabra y tu verdad. Gracias por haber soltado hoy nuestros corazones. Y habernos recordado que hemos vivido una vida santa en este mundo, Señor. Permítenos vivir una vida apartada para tu gloria. Una vida que glorifique y exalte tu nombre. Una vida que proclame las virtudes de aquel que nos salvó. Una vida, oh Dios, que sea santa, como tú eres santo. Una vida llena del temor a ti. Una vida llena de sobriedad en nuestros pensamientos, voluntades y deseos. Una vida que se conforme a tu voluntad. Una vida de obediencia, Señor. Te lo pedimos. Porque acabamos en un momento de ver que hay gracia para vivir de esta manera. Así que ayúdanos a entender que todo lo que necesitamos lo tenemos en ti. Solamente debemos practicar y sacar provecho de ella, Señor. Así que perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra indiferencia y falta de compromiso. Y permítenos, oh Dios, en adelante vivir cada día en la búsqueda de la santidad que tú requieres de nosotros. Vivir cada día el coram Deus. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.